Miguel Ángel. Michelangelo Buonarroti, Caprese, 6 de marzo de 1475 Roma, 18 de febrero de 1564, conocido en español como Miguel Ángel, fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Uno desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, la familia Medici de Florencia y los diferentes papas romanos. Fue el primer artista occidental del que se publicaron dos biografías en vida. Le vite dei Excellenti Pittori, Scultori e Architettori, de Giorgio Vasari, publicada en 1550 en su primera edición, en la cual fue el único artista vivo incluido. Dos y Vita de Michelangelo Buonarroti, escrita en 1553 por Ascanio Condivi, pintor y discípulo de Miguel Ángel, que recoge los datos facilitados por el mismo Buonarroti. Fue muy admirado por sus contemporáneos, que le llamaban el Divino. 4 Benedetto Barci, el 12 de febrero de 1560, le envió una carta en nombre de todos los florentinos diciéndole: Toda esta ciudad desea sumisamente poderos ver y honraros tanto de cerca como de lejos. Vuestra excelencia nos haría un gran favor si quisiera honrar con su presencia su patria. Triunfó en todas las artes en las que trabajó, caracterizándose por su perfeccionismo. A la escultura, según había declarado, era su predilecta y la primera a la que se dedicó. A continuación, la pintura, casi como una imposición por parte del Papa Julio I, y que se concretó en una obra excepcional que magnifica la bóveda de la Capilla Sixtina, y ya en sus últimos años, realizó proyectos arquitectónicos. Familia. Nació el 6 de marzo de 1475, en Caprese, una villa de la Toscana cerca de Arezzo. Fue el segundo de 5 hijos varones de Ludovico di Leonardo Buonarroti di Simoni y de Francesca di Neri del Miniato di Siena. 6 Su madre murió en 1481, cuando Miguel Ángel contaba con 6 años. La familia Buonarroti Simoni vivía en Florencia desde hacía más de 300 años y habían pertenecido al partido de los güelfos, muchos de ellos habían ocupado cargos públicos. La decadencia económica empezó con el abuelo del artista, y su padre, que había fracasado en el intento de mantener la posición social de la familia, vivía de trabajos gubernamentales ocasionales. 2 Como el de corregidor de Caprese en la época en que nació Miguel Ángel. Regresaron a Florencia, donde vivían de unas pequeñas rentas procedentes de una cantera de mármol y una pequeña finca que tenían en Setignano. 7 Pueblo donde Miguel Ángel había vivido durante la larga enfermedad y muerte de su madre, allí quedó al cuidado de la familia de un picapedrero. Vista de Florencia, según un grabado del Libertronicarum, 1493, en los primeros años de Miguel Ángel. El padre le hizo estudiar gramática en Florencia con el maestro Francesco da Urbino. Miguel Ángel quería ser artista, y cuando comunicó a su padre que deseaba seguir el camino del arte, tuvieron muchas discusiones, ya que en aquella época era un oficio poco reconocido. Ludovico di Leonardo consideraba que aquel trabajo no era digno del prestigio de su linaje. Gracias a su firme decisión, y a pesar de su juventud, consiguió convencerlo para que le dejara seguir su gran inclinación artística, que, según Miguel Ángel, le venía ya de la nodriza que había tenido, la mujer de un picapedrero. De ella comentaba: juntamente con la leche de mi nodriza mamé también las escarpas y los martillos con los cuales después he esculpido mis figuras. Aprendizaje. Desde muy joven manifestó sus dotes artísticas para la escultura, disciplina en la cual empezó a sobresalir. En abril de 1488, con 12 años de edad y gracias al consejo de Francesco Granacci, otro joven que se dedicaba a la pintura, entró en el taller de los famosos Ghirlandaio, Domenico y Davide. Su familia y los Ghirlandaio formalizaron un contrato de estudios durante 3 años. 1488. Yo, Ludovico di Leonardo Buonarrota, en este primer día de abril, inscribo a mi hijo Michelangelo como aprendiz de Domenico y Davide di Tommaso di Currado. Durante los próximos 3 años,
bajo las condiciones siguientes, que el dicho Michelangelo ha de permanecer durante el tiempo convenido con los anteriormente citados para aprender y practicar el arte de la pintura y que ha de obedecer sus instrucciones, y que los nombrados Domenico y Davide habrán de pagarle en estos años la suma de 24 florines de peso exacto, 6 durante el primer año, 8 el segundo año y 10 el tercero, en total una suma de 96 liras. Allí permaneció como aprendiz durante un año, pasado el cual, bajo la tutela de Bertoldo di Giovanni, empezó a frecuentar el jardín de San Marcos de los Médicis, donde estudió las esculturas antiguas que había allí reunidas. Sus primeras obras artísticas despertaron la admiración de Lorenzo el Magnífico, que lo acogió en su palacio de la Vía Longa, donde Miguel Ángel se habría de encontrar con Angelo Poliziano y otros humanistas del círculo de los Médicis, como Giovanni Pico della Mirandola y Marsilio Ficino. 10 Estas relaciones lo pusieron en contacto con las teorías idealistas de Platón, ideas que acabaron convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de su vida y que plasmó tanto en sus obras plásticas como en su producción poética. Según Giorgio Vasari, un día, saliendo del jardín de los Médicis o, según Benvenuto Cellini, de la Capilla Brancacci, donde él y otros alumnos aprendían a dibujar delante de los frescos de Masaccio, fue cuando Pietro Torrigiano le dio un puñetazo y le rompió la nariz. Como consecuencia, le quedó la nariz chata toda la vida, tal como se aprecia claramente en todos sus retratos. Recorrido artístico. Tras la muerte de Lorenzo el Magnífico, en 1492, Miguel Ángel huyó de Florencia y pasó por Venecia, instalándose después en Bolonia. Allí esculpió diversas obras bajo la influencia de la labor de Jacopo della Quercia. Pero en 1496 decidió partir hacia Roma, ciudad que había de verle triunfar. Allí inició una década de gran intensidad artística, después de la cual, con 30 años, sería acreditado como un artista de primera línea. Después del Bacchus del Bargello, 1496, 12 esculpió la Piedad del Vaticano a los 23 años, y posteriormente realizó el Tondo Pitti. De la misma época es el cartón de la Batalla de Cascina, actualmente perdido, pintado para la señoría de Florencia, y el David, obra cumbre de la escultura, de una gran complejidad por la escasa anchura de la pieza de mármol, que fue colocado delante del Palacio del Ayuntamiento de Florencia y se convirtió en la expresión de los supremos ideales cívicos del Renacimiento. En marzo de 1505, Julio I le encargó la realización de su monumento fúnebre. Miguel Ángel proyectó un complejo arquitectónico y escultórico monumental en el cual, más que el prestigio del pontífice, se loaba el triunfo de la Iglesia. El escultor, entusiasmado con esta obra, permaneció en Carrara durante 8 meses para ocuparse personalmente de la elección y la dirección de la extracción de los mármoles necesarios. Al regresar a Roma, el Papa había dejado a un lado el proyecto del mausoleo, absorbido como estaba con la reforma de Bramante en la Basílica de San Pedro. Miguel Ángel, contrariado, abandonó Roma y se dirigió a Florencia, pero a finales de noviembre de 1506, después de numerosas llamadas del pontífice que hasta le llegó a amenazar con la excomunión, se reunió con él en Bolonia. En mayo de 1508, aceptó dirigir la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina, cuyos frescos concluyó 4 años más tarde, después de un trabajo solitario y tenaz. En esta obra ideó una grandiosa estructura arquitectónica pintada, inspirada en la forma real de la bóveda. En el tema bíblico general de la bóveda, Miguel Ángel interpuso una interpretación neoplatónica del Génesis y dio forma a un tipo de interpretación de las imágenes que conseguirían ser un símbolo del arte del Renacimiento. Primeras obras. Entre 1490 y 1492, hizo sus primeros dibujos, estudios sobre los frescos góticos de Masaccio y Giotto. Entre las primeras esculturas se cree que hizo una copia de una cabeza de fauno, en la actualidad desaparecida. Los primeros relieves fueron la Virgen de la Escalera y la Batalla de los Centauros, conservados en la Casa Buonarroti de Florencia, en los que ya hay una clara definición de su estilo.
Se muestra como el claro heredero del arte florentino de los siglos XV, a la vez que establece una vinculación más directa con el arte clásico. En el relieve de mármol de la Batalla de los Centauros se inspiró en el libro Sí de las Metamorfosis de Ovidio y se muestran los cuerpos desnudos en pleno furor del combate, entrelazados en plena tensión, con una anticipación de los ritmos serpenteantes tan empleados por Miguel Ángel en sus grupos escultóricos. Su salida hacia Roma tuvo lugar el 20 de junio de 1496. La primera obra que realizó fue un Baco con un sátiro de medida natural, con gran parecido a una estatua clásica, y encargada por el cardenal Riario, que al ser rechazada, fue adquirida por el banquero Jacopo Galli. Más adelante fue comprado por Francisco I de Medici y actualmente se conserva en el Museo del Bargello, en Florencia. 38 Ascanio Condivi fue el primero que comparó la estatua con las obras de la antigüedad clásica. La originalidad con la que trató esta pieza Miguel Ángel se nota en la ruptura con el dramatismo con el que hasta entonces se trataba esta iconografía, que siempre mostraba el gran dolor de la madre con el hijo muerto en sus brazos. Miguel Ángel, sin embargo, realizó una Virgen, serena, concentrada y extremadamente joven, y un Cristo que parece que esté dormido y sin muestras en su cuerpo de haber padecido ningún martirio. El artista desplazó toda clase de visión dolorosa con tal de conseguir que el espectador reflexionase delante del gran momento de la muerte. 40 Es la única obra de Miguel Ángel que firmó, lo hizo en la cinta que atraviesa el pecho de la Virgen. Tondo Doni. El Tondo Doni, conocido también como la Sagrada Familia, 1504-1505, se encuentra hoy en la Galería Uffizi, Florencia. Esta pintura al temple, la pintó para Agnolo Doni, como regalo de bodas a su esposa Maddalena Strozzi. En primer plano está la Virgen con el niño y detrás, San José, de grandiosas proporciones y dinámicamente articulado. Llaman la atención las imágenes tratadas como esculturas dentro de una disposición circular de 120 centímetros de diámetro y con una composición en forma piramidal de las figuras principales. La base de la línea triangular es la marcada por las piernas de la Virgen colocada de rodillas, con la cabeza girada hacia la derecha, donde se encuentra el niño sostenido por San José, con el cuerpo inclinado hacia la izquierda. Esta parte superior de la pintura junto con la línea que marca los brazos, denota un movimiento en forma de espiral. Separados por una balaustrada, se encuentran Juan el Bautista y un grupo de ignudi. Esta pintura puede verse como la sucesión de las diversas épocas en la historia del hombre. Los ignudi representarían la civilización pagana, San Juan y San José la era mosaica y la Virgen con el niño la era de la redención, a través de la encarnación de Jesús. Esta interpretación está sostenida, incluso en las cabezas esculpidas sobre la cornisa original. Dos sibilas, representa la edad pagana, dos profetas, representa la edad mosaica, y la cabeza de Cristo, representa la era de la redención, con frisos intermedios de animales, máscaras de sátiros y el emblema de los Strozzi. El artista demostró que con la pintura era capaz de expresarse con la misma grandiosidad que en la escultura. El Tondo Doni, de hecho, se considera el punto de partida para el nacimiento del manierismo. Bóveda de la Capilla Sixtina. Entre marzo y abril de 1508, el artista recibió de Julio I el encargo de decorar la bóveda de la Capilla Sixtina. En mayo aceptó y concluyó los frescos 4 años más tarde, tras un solitario y tenaz trabajo. El proyecto del Papa era la representación de los 12 apóstoles, que Miguel Ángel cambió por uno mucho más amplio y complejo. Ideó una grandiosa estructura arquitectónica pintada, inspirada en la forma real de la bóveda. Al tema bíblico general de la bóveda, Miguel Ángel interpuso una interpretación neoplatónica con la representación de 9 escenas del Génesis, cada una rodeada por 4 jóvenes desnudos, ignudi, junto con 12 profetas y las sibilas. Un poco más abajo se encuentran los antepasados de Cristo. Todas estas escenas están diferenciadas magistralmente por medio de la imitación de arquitecturas. Estas imágenes se convirtieron en el símbolo mismo del arte del Renacimiento. Empezó el trabajo el 10 de mayo de 1508,
rechazando la colaboración de pintores expertos en frescos. También hizo quitar los andamios que había colocado Bramante y puso unos nuevos diseñados por él. Mientras trabajaba en su primer fresco, El Diluvio, tuvo problemas con la pintura, la humedad alteró los colores y el dibujo. Tuvo que recurrir a Giuliano da Sangallo para su solución y volver a empezar. Miguel Ángel aprendió a fuerza de sufrimiento la técnica del fresco, ya que según Vasari, hacía falta realizar en una única jornada toda la escena. La obra se ejecuta sobre la cala fresca, hasta concluir la parte prevista. Los colores aplicados sobre el muro húmedo producen un efecto que se modifica cuando se seca. Lo que se ha trabajado al fresco queda para siempre, pero lo que ha estado retocado en seco se puede quitar con una esponja húmeda. La superficie pintada en un día se llama jornada. La escena de la creación de Adán, una de las más espectaculares de la bóveda, se realizó en 16 jornadas. El artista también estuvo bajo la tensión de las continuas discusiones con el Papa, las prisas por acabar la pintura y los pagos que no recibía. Finalmente, la gran obra de la pintura de la bóveda se presentó públicamente el 31 de octubre de 1512. Juicio final. Por encargo del Papa Clemente Villi y más tarde confirmado por Paulo Illi, Miguel Ángel aceptó pintar en la pared del altar de la Capilla Sixtina el Juicio Final, o Juicio Universal, iniciado en 1536 y finalizado en 1541. Detalle del Juicio Final, con Jesucristo y su Madre, María. Detalle del Juicio Final, con San Bartolomé aguantando la piel con el autorretrato de Miguel Ángel. El tema se basa en el Apocalipsis de San Juan. La parte central está ocupada por un Cristo con gesto enérgico, que separa a los justos de los pecadores, y a su lado tiene a su Madre María, temerosa por el gesto tan violento de su Hijo. 74 A su alrededor están los santos, fácilmente reconocibles ya que la mayoría muestran los atributos de su martirio, entre los que se encuentra San Bartolomé, que en su martirio fue despellejado. Este santo lleva colgada en su mano su propia piel, donde se reconoce el autorretrato de Miguel Ángel. Justo debajo hay un grupo con ángeles con trompetas, anunciadores del juicio. Todas las escenas están rodeadas por una multitud de personajes, unos al lado derecho de Cristo, los que ascienden al cielo, y a la izquierda los condenados que bajan a las tinieblas, algunos de los cuales se encuentran encima de la barca de Caronte, presente en la Divina Comedia de Dante. En los semicírculos de la parte superior del mural aparecen unos ángeles con los símbolos de la pasión de Cristo, en un lado la cruz donde murió y en el otro la columna donde fue flagelado. A pesar de la admiración que despertó esta obra, también las protestas por los desnudos y por las aptitudes de los personajes fueron importantes, ya que se consideraron inmorales. El maestro de ceremonias papal, Biagio da Cesena, dijo que la pintura era deshonesta, pero uno de los que más críticas contrarias lanzó contra los desnudos, argumentando que se había de hacer una hoguera con la obra, fue Pietro Aretino. En 1559, se consiguió que Daniele da Volterra, por orden del Papa Paulo I, cubriese las vergüenzas de las figuras desnudas, por lo que sería conocido con el sobrenombre de Il Braghetone. El pintor murió al cabo de 2 años, sin haber podido completar su trabajo. Después de la restauración empezada en 1980, las pinturas vuelven a lucir tal y como las realizó Miguel Ángel. Valoración. La obra de Miguel Ángel, celebrada por sus contemporáneos como el punto culminante del arte renacentista, fue también su dramática conclusión. Sus esculturas, sus pinturas y su arquitectura, fueron admiradas más allá de todo límite, consideradas como creaciones superiores a las de los antiguos y por encima de la naturaleza misma. Pero Miguel Ángel estaba todavía vivo cuando se inició la polémica, entre los apasionados exaltadores de su arte y sus detractores, que condenaban la falta de medida y de naturalidad, contraponiendo su fuerza a la gracia y la elegancia del arte de Rafael. Lodovico Dolce en 1557, tildaba de monótonos los desnudos de Miguel Ángel en comparación con la belleza de las obras de Rafael. Fue criticado también por la Iglesia italiana. Durante la segunda mitad del 600,
ya que sus obras no eran afines a las nuevas normas del Concilio de Trento. Desde la mitad del siglo XVIII d.C., fueron cambiando las críticas hasta llegar a la total adoración por su arte. El carácter profundamente religioso de Miguel Ángel, su genial cabeza le llevaron a ser considerado como un mito, lo que le acarreó, como antes se ha apuntado, algunas críticas, ya que su dominio de las técnicas clásicas llevaron a que, en cierta medida, jugara con ellas y las sobrepasara. Su modo de ser impulsivo le llevó a dedicarse en su juventud a manifestaciones artísticas principalmente escultóricas, en donde el artista tiene una mayor cercanía con su obra, la lleva a cabo él mismo, cosa que se pierde con la arquitectura que por encargo papal acepta en muchas ocasiones, principalmente en el segundo tramo de su vida. Su concepción anuncia la próxima arquitectura barroca. Los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina representan la visión más perfecta de su creencia neoplatónica, que afirmaba que la belleza de la figura humana tiene un carácter divino. También en esta misma creencia se encuentra el significado de las tumbas de los Medici, donde la zona inferior simboliza el mundo material en contraposición de la arquitectura iluminada por la cúpula de la sacristía nueva, que representa el mundo espiritual. 38. Como pintor, tuvo honda influencia en la generación posterior manierista. Tintoretto se ve influido por su dibujo, las formas anatómicas de los cuerpos y sus torsiones, escorzos y posturas forzadas,